Y sí, para mí sería mucho más fácil arrancar el video diciendo Cavill es esto, Currency es lo otro, y sumarme a esta disputa, viste, entre los fanáticos de Gunn, los fanáticos de Snyder y cosas por el estilo. Pero ¿sabes qué? Vas a encontrar miles de videos de esos en todas las redes. Así que mi propuesta es mucho más sencilla. Te invito a que me acompañes y que reflexiones conmigo sobre 3 puntos básicos. 1. ¿Quién es el verdadero protagonista de Superman? 2. ¿Cuál es la verdadera trama de Superman? 3. ¿Qué nos quieren vender a nivel ideología con todo esto? Y si querés, después, al final, te cuento por qué digo que el Superman de James Gunn es un patético muchachito. Bienvenidos, bienvenidas al DAD, nuestro canal de psicoanálisis salvaje y al alcance de todos. Hoy vamos a agregar un nuevo capítulo a nuestro podcast sobre Superman, sobre la película de James Gunn, en este relanzamiento de todo el universo de DC a través de Superman. Dijimos al comienzo que vamos a hablar básicamente de 3 puntos. Vamos a hablar quién es el verdadero protagonista, cuál es la verdadera trama y qué nos quieren vender con todo esto. O sea, estoy dando por sentado, como ustedes se dan cuenta, de que Superman no es el verdadero protagonista de su película, lo cual es algo verdaderamente escandaloso y necesito una explicación. Para saber cuál es el protagonista de una historia, tenemos que saber cuál es la trama. Y para saber cuál es la trama, tenemos que saber cuál es el conflicto central. Para saber cuál es el conflicto central, tenemos que tomar ciertas características básicas. La urgencia, lo inevitable y la amplitud. Intensidad y amplitud. Es decir, es algo que es urgente, que es inevitable, que afecta a la mayor cantidad de personas y que de alguna manera la historia solo avanza si se puede hacer algo con eso. Por eso el conflicto define la trama. Porque básicamente si hay trama, hay un conflicto que debe ser resuelto. Siempre, el protagonista es aquel que articula la trama con el conflicto y la posibilidad de encontrar una resolución al conflicto. Eso es un protagonista. Ese es el héroe de toda historia. Solamente es héroe de una historia aquel que hace ese trabajo de articular la historia previa a un conflicto con la resolución del conflicto, así no lo puede resolver, pero te llevó de acá hasta allá. Eso es un héroe. Incluso puede ser un héroe colectivo, no hace falta que sea una persona. Puede ser un héroe colectivo, pero la función héroe consiste exactamente en eso. Veamos las tramas que hay en juego. Hay una multitud de tramas, como dijimos en un video anterior, que era probable que pasara y obviamente pasó. Tenemos un montón de tramitas por todos lados, pero centrémonos en algunas interesantes. Por ejemplo, hay una trama que sería la trama privilegiada que parece impulsar un conflicto y que podría definir una historia, pero que se abandona rápidamente. Me refiero al mito de origen. ¿Qué sería eso? En el caso de Superman, este legado de esa familia, de ese planeta que estalló, esos padres que son un holograma en un cristal, ese holograma que le va contando cosas y le va dando valores y criterios, de a donde saca la identidad en herencia. O sea, lo que en los videos nuestros llamamos sentimiento de trascendencia, lo que está por encima, anterior a mí, me atraviesa y me brinda una proyección. En el caso de Superman, eso queda perfectamente cristalizado en el símbolo que lleva en el pecho, que significa esperanza. La esperanza de los kryptonianos, de que la especie no se extinga,
la esperanza de los padres en que el hijo se salve, la esperanza del niño de poder darle continuidad a ese legado. Eso es el mito de origen de Superman. Esa es la trascendencia. Eso es lo que lo define como Superman. El mito de origen, de alguna manera, dijeron, che, ¿qué funciona bien en el mercado? ¿Qué está vendiendo últimamente? Y alguien habrá dicho, mirá, Dragon Ball la rompe. Pero no podemos decir que Superman es un Saiyajin. Y no, le debe haber dicho otro rascándose la barba, ¿no? Y otro con el lentecito moviéndolo así, debe haber dicho, bueno, pero podemos decir que antes de estallar el planeta le dieron la misión de conquistar la Tierra. Y podemos hacerle decir a los padres que los seres humanos son medio mediocres y que por lo tanto lo va a poder manejar. Entonces, no decimos que son soldados de clase baja, porque va a sonar medio raro, no podemos decir eso. Tampoco podemos decir, bueno, en la Tierra no hay guerreros poderosos, porque no somos Saiyajin, pero si decimos que son medio mediocres y bueno, podemos decir, nuestro hijo puede ser aquel que pueble la Tierra y gobierne la Tierra y refunde Krypton en la Tierra. Entonces, tenemos ese mito de origen, que genera todo un conflicto en Superman, cuando descubre a través de todo un subterfugio que hace Luthor y para poder desenmascararlo frente a las redes y exponer que el plan maléfico de Superman es seguir los mandatos de sus padres que estaban en un fragmento del holograma que del mensaje no se pudo reproducir. Claro, ¿por qué? Porque no podían decir, bueno, como Goku se cayó en un acantilado y se golpeó la cabeza y perdió la memoria. Quedaba muy evidente. Entonces salieron con esto de que no es un soldado de clase baja, pero la gente es media mediocre y este es superior porque es kryptoniano, por lo tanto va a poder manejar, qué sé yo, pum, 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 pum. Y se enteró tarde de la misión porque el mensaje estaba cortado. Y misteriosamente Luthor, del cual vamos a hablar, Luthor es genial. En esta película Luthor es Doctor Who llevado al extremo. Básicamente un amo y señor de todas las fuerzas y cosas por el estilo. Es todopoderoso. Obviamente sin motivación, pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, esta trama que podría afectar y que parece que afectó muchísimo al buen Corenswet en su papel de Clark Kent, va y charla un ratito con el padre y se terminó. Y desaparece. El padre le tira un par de consejos, muy en la onda tío Ben. Volvieron a preguntar, che, ¿y qué otra cosa funciona? Dragon Ball está bueno. ¿Sabés qué funciona bien? El Hombre Araña. ¿Y cuál es la parte del Hombre Araña que todo el mundo recuerda? Y la parte de un gran poder lleva una gran responsabilidad. Che, sí está bueno, pero acá no tenemos tío. Bueno, no tenemos tío Ben, pero tenemos Paquén. Por lo tanto, le hacemos decir algo parecido y que eso termine de resolver su conflicto ético. ¿Qué te parece? Y el de los lentecitos seguramente le dijo, sí está bueno, che, vamos a mandarle. Y bueno, y así salió este mito de origen dragonbolesco que podría haber dado una historia, porque podría haber sido, vamos a decir, la base para un conflicto de identidad, por ejemplo. Conflicto de identidad medio extraño, porque estamos hablando de un conflicto de identidad de un muchachito que ya tiene más de 30 años y que de niño llega al planeta Tierra y es acogido por un par de seres bondadosos, generosos, que lo quieren, lo cuidan y cosas por el estilo. Entonces, uno se preguntaría, si esa fuera la historia, ¿cómo puede ser que el legado de unos padres que ni siquiera conoció, más que a través de un mensaje en un holograma, tenga muchísimo más peso identitario que la crianza de 30 años de dos personas bondadosas, generosas, cariñosas y cosas por el estilo?
Sería medio extraño porque si vos dijeras, bueno, es muy jovencito, no tiene ese contexto que es Smallville, ese contexto de una comunidad en la cual encuentra un lugar y a pesar de su torpeza y a pesar de que tiene que estar ocultando sus superpoderes, más o menos se las arregla para desenvolverse. Y encima en el seno de una familia cariñosa. Si estuviéramos hablando de un niño que no tiene nada de todo eso y de repente lo único que tiene es un escudito y el legado de esa familia y de repente descubre que ese legado tiene que repudiarlo por ser corrupto o malvado, el conflicto tendría un peso verdadero. En una persona de 30 años, de más de 30 años, ¿qué cree que te diga? Sonaría un poquito forzado. Después está como una segunda trama ahí que es muy agarrada de los pelos. Está la relación entre dos países que están en guerra y están el país de los que son buenos porque son muy buenos y pobres y por lo tanto son buenos, y el país de los que son muy malos y malos porque tienen armas y se pelean entre ellos. Superman tercia ahí, de hecho la historia arranca con una primera derrota a partir de participar en esa guerra porque hay un ser medio extraño, un ser mamushka, que es una muñequita dentro de otra, entonces aparece como una especie de androide o de robot o un exoesqueleto, una persona con un exoesqueleto increíble, pero en realidad abajo hay un robot que es clon de Superman, que de alguna manera produjo Luthor y no sabemos ni qué manera, ni cuándo lo hizo, ni por qué, no tenemos idea de todo eso, no hay ninguna información. Y ni por qué lo hace hacer de participar de la guerra de esa manera. Todo eso está muy confuso, pero sería como otra tramita ahí dando vuelta. Sin embargo, eso tampoco tiene ningún desarrollo. Por lo menos no cumple los parámetros básicos de un conflicto para el desarrollo de una trama. ¿Por qué? Porque si bien es cierto es urgente, es intenso, pero no afecta a todos. Por ejemplo, a Luis Lane no le pasaría nada en esa guerra. A Jimmy Olsen tampoco le pasaría nada. A la gente de Metrópoli en general no le pasaría nada. A la gente de Argentina tampoco. A Latinoamérica tampoco. Esos dos países están en guerra entre ellos. Entonces solamente lo afecta a ellos. Entonces está demasiado circunscripto en algo muy exterior al contexto general como para que pueda ser el conflicto en sí. El conflicto en sí o está en el contexto, o está en el personaje, o está en la gente que rodea al personaje, o en las tres cosas. También eso define un conflicto general. En este caso no se cumple ninguna de esas características. Pero vos me dirás, Dani, pero entonces no hay trama. Hay una trama. Hay una trama que define un protagonista. ¿Cuál es la verdadera trama? ¿Se lo preguntaron? ¿Me lo podrían contar si yo les pregunto cuál es la trama de Superman? ¿Me harían toda la deriva que acabo de ser por este mito de origen medio dragonbolesco, el conflicto entre Malolandia y Buenolandia, y todas esas cosas? Ah, y bueno, y todas las artimañas que va haciendo Luthor, que lleva un kanji, y mete esto y mete lo otro. No. La verdadera trama es la siguiente, la puedo describir de una forma muy sencilla, porque uno pensaba antes, o por lo menos yo pensaba antes de esto, que no iba a tener ninguna trama. Pero efectivamente hay una, que no está destacada como tal. El verdadero conflicto es que hay un dispositivo para producir universos de bolsillos que funciona bien, pero al funcionar puede desgarrar o va desgarrando el tejido del tiempo, del espacio, y por lo tanto puede generar un agujero negro y corre el riesgo la Tierra de ser desintegrada. Y ahí se cumplen todos los parámetros. Es algo urgente, es algo inevitable y es algo que afecta a todos parejito. Afecta a todo nivel. Por lo tanto, ese es el conflicto central. Entonces, si ese es el conflicto central, ¿quién es el verdadero protagonista? ¿Se lo pusieron a pensar?
Superman no es. Superman está en estos momentos, cuando el conflicto inicia, atrapado en una prisión justamente en ese universo de bolsillo. Está ahí, tratando de rescatar a su perro aparte. Que, por cierto, Shengun, podés ser tan desgraciado de haberle quitado a Superman, le quitaste la identidad, le quitaste la personalidad. ¿Cómo le quitas también al perro? Pero hay que ser desgraciado, hay que ser mal tipo, loco. O sea, ni el perro le dejaste, hijo de puta. Bueno, perdón, pero cuando me enteré de eso, cuando me enteré que ni siquiera Crypto le pertenece a este patético muchachito, primero reafirmé la idea de que es un patético muchachito. Y segundo, digo, no puede ser tan desgraciado. ¿Cómo le quitas a un hombre su perro? Es una cosa muy siniestra, pero bueno. ¿Quién es el verdadero protagonista? No pongamos más suspenso. Jimmy Olsen. Jimmy Olsen es el héroe de Superman. Y ustedes dirán, pero Daniel, vos estás loco. ¿Cómo puede ser que digas que Jimmy Olsen es el verdadero protagonista de Superman? Y te digo por qué. Y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es aquel que logra dar con la información de que existe un dispositivo que crea universos de bolsillo. De que existen universos de bolsillo, primero y antes que nada. Porque no estamos en un mundo donde eso se conozca, por lo menos de forma masiva. Él cuenta que existen. Da la pista de dónde está. Por lo tanto, es aquel que hace avanzar la trama desde el conflicto a la resolución. El personaje central, o sea, el héroe de una historia, es aquel que vos, si lo suprimís de la historia desaparece. O por lo menos queda cortada, queda interrumpida. Como un cablecito que lo cortaste, quedan dos puntitas por cada lado. No podés sacar al verdadero protagonista. De Superman vos podés sacar todo lo que hace Superman y la historia sigue siendo la misma. Cuando vos sacás un personaje central, el protagonista, el héroe de una historia, la historia no puede ser contada, porque la historia se cae, porque la historia es la historia de lo que le sucede al protagonista. En este caso podés suprimir por completo a Superman, suprimir incluso a Luthor, podés suprimir a Lois Lane, podés suprimir a Crypto. Lo único que no podés suprimir es a Jimmy Olsen, que aparte es un capo, y ahora vamos a decir por qué, que logra dar con la información vital para resolver el conflicto. ¿Cómo logra dar con la información vital? Es maravilloso. ¿Por qué? Porque la novia de Luthor muere por una cita con Jimmy Olsen. Que es más o menos decir, la esposa de Messi muere por estar conmigo, por tener una cita conmigo. Entonces capaz de traicionarlo porque daría lo que fuera por estar conmigo. El mismo nivel de estupidez. ¿Cuál es el vínculo? Si vos decís algo tan loco como que la novia de un negomaníaco multimillonario, dueño de medio planeta y con la capacidad de producir metahumanos, clones y cosas por el estilo, muere por estar con un pinche de una... Porque ni siquiera es un periodista importante, no es nadie relevante. O sea, un correveidile dentro de una redacción. ¿Qué quieren que les diga? ¿Es bastante forzado o no es bastante forzado? Pero en todo caso, ellos son los dos protagonistas fundamentales. No es Clark Kent y Lois Lane, no es Superman y Lois Lane. Esos dos son los verdaderos personajes centrales. Y el héroe es Jimmy Olsen, porque es el que hace la articulación. Sin Jimmy Olsen no existe la historia. Se termina. O sea, Superman podría haber rescatado a su perro, la Liga, la Justice Gang podrían haber aparecido por ahí, y Boravia podría haber derrotado a los otros, y Luthor podría haber desacreditado a Superman, pero el mundo hubiera estallado. Por lo tanto, se terminaba la historia ahí. El verdadero protagonista es Jimmy Olsen. Queda pendiente
¿Por qué digo que es un patético muchachito? Aunque se ha hablado bastante acá como para ir entendiendo por qué digo esto. Y queda pendiente hablar sobre qué ideología nos están vendiendo, qué ideal de sujeto, qué ideal de comunidad, como forma de realización personal. Y hay una frase, digamos, muy puntual, en la cual se define al ser humano por la equivocación. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la segunda parte de este video, porque si no se nos va a ir muy largo. Espero que les guste y póngame el hombro que esto va a estar buenísimo. Nos vemos en el próximo video.